Bueno, buenas noches. Hoy en la última sesión del mes de marzo, vamos a hablar sobre el vermut. No solo vamos a hablar qué es el vermut, vamos a conocer de cómo nace, por qué tiene estos sabores, cómo elegirlo también, porque hay diferentes estilos, pero sobre todo, como les decía, es una sesión para que lo disfruten sin complicarse la vida. Porque al final, en este caso, aunque sabemos que es vermut, igual que el vino, aunque esta bebida nace del vino y todo lo que nace del vino es para disfrutarse, no es para volverse complicado. Y antes de que comencemos a ver las diferentes secciones de esta sesión, me gustaría que me comenten en el chat quién ha tomado vermut así a las rocas, no cuenta esta clase, quién ha tomado vermut en coctelería y quiénes nunca lo han probado y ahora va a ser la primera vez que toman un vermut. Así que quiero ver sus comentarios en el chat para ver a dónde está el nivel de conocimiento, digamos, o de expertise en el mundo. Vamos bien, tenemos un par que dicen que nunca lo han probado y hoy va a ser la primera vez. Qué alegre que hoy juntos vamos a probarlo. Luego por ahí nos dicen que pura coctelería y probablemente ya lo hemos probado en coctelería y no nos hemos dado cuenta. Esa es otra vez, ¿vea? Y va a ser la primera vez para varios. Así que bueno, tenemos de todo, ¿verdad? Justamente eso que acaba de poner Jackie, lo hemos probado y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero no decimos, ah, deme un vermut, ¿verdad? Entonces, qué alegre que hoy muchos vamos a hacer la primera vez que lo probamos por sí solo, ¿verdad? Y en coctelería. Y eso es una de las cosas que me encanta de estas sesiones porque la sesión está pensada justo para entenderlo desde cero, ¿verdad? Desde la primera vez en este producto, pero también para los que ya lo conocen un poco el vermut, va a ser una sesión para descubrir cosas nuevas y datos interesantes. Así que antes de definirlo técnicamente, quiero dejar claro algo, que el vermut es una evolución del vino. Vamos a ver ya en un ratito qué forma, o sea, el vermut tiene como base el vino, no es un licor cualquiera, no es un cóctel ya preparado, no es algo completamente distinto o algo nuevo, ¿verdad? Sino que es vino que se ha transformado en vermut, ¿verdad? Y esa transformación se lleva a cabo por diferentes etapas, digamos. Entre ellas está que se fortifica, se aromatiza y luego se busca ese equilibrio entre esos dos pasos. Pero el corazón del vermut sigue siendo el vino y por eso es que es la razón principal por qué estoy haciendo esta sesión. Y como todos sabemos, si no tenemos una materia buena, una materia prima muy buena, que en este caso es el vino, si no tenemos un buen vino, no vamos a tener un buen vermut, ¿verdad? Entonces, claramente la definición sería que el vermut viene siendo un vino aromatizado y fortificado. Y por eso es que a continuación vamos a ver las tres partes o las tres etapas que se llevan a cabo para que se convierta en un vermut y que son importantes entenderlas y estoy seguro que después de entender estas tres partes van a ver con otros ojos, con mucho cariño, los vermut de ahora en adelante. ¿Okay? Eh, Salud para los que ya están disfrutando. Espero que disfruten esta sesión y se refresquen. Para los que es primera vez que van a probar un vermut, de verdad que gócenlo, disfrútenlo, relájense y se van a dar cuenta que en este caso, un vino evolucionado que van a querer tener siempre disponible en casa. Así que cheers y damos inicio. Uf, me encanta.
con agua tónica porque es súper refrescante. Empecemos con el vino base, que desde ahí empieza todo. Aquí hay un detalle bien importante y es que aunque la mayoría de los vermut se haga con un vino blanco, también podemos tener vermut que se hagan con vino tinto y con vino rosado. Pero usualmente se usa más el vino blanco. ¿Y por qué usan más el vino blanco? Que por cierto, los que tenemos acá, el coqui, vermut es base de vino blanco para que ya vayamos entendiendo el producto que tenemos en casa. Y es que se usa el vino blanco porque viene siendo más neutro. Este funciona como esa camba, ¿verdad? Ese lienzo en blanco donde la tercera etapa, ¿verdad? De convertirse en vermut son los botánicos. Entonces, los botánicos necesitan de este lienzo en blanco, de esta camba en blanco, para poderse expresar mejor y por eso es necesario que exista un vino base neutro. Y algunos pueden pensar que el vino base neutro es algo malo y no es eso, o que es barato, o que es bajero, ¿verdad? Muchas de las bodegas históricas como Coqui, por ahí yo sé que Dani tiene otra bodega muy famosa de vermut. Luego vamos a hablar los que están fuera de El Salvador, cuáles son los vermut que escogieron. Esas casas cuidan muchísimo ese vino base, porque como les decía, si no tenemos buen vino, no vamos a tener un buen vermut, ¿verdad? Y es lo que va a definir al final la calidad final, perdón, va a definir al final la calidad del vermut. Y normalmente las uvas que se usan no pueden ser muy aromáticas porque no queremos que compitan las uvas que se van a convertir en vino, que compitan con los botánicos, ¿verdad? Entonces van a buscar siempre, en la producción van a buscar uvas que sean más neutras y más frescas. Ejemplos comunes de uvas, como les pongo ahí, se usa mucho en España la Airén, que es una uva blanca española. En Italia se ocupa la Trebbiano y en Francia se ocupa la uva Ugni Blanc, que para los que son amantes del coñac, esta es la base de un coñac, que ya estamos hablando de un destilado de uva también. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas uvas? Tienen buena acidez, tienen un perfil bastante limpio y tienen baja intensidad aromática. Y entonces, ¿qué terminamos buscando en este vino base? Pues que tenga frescura, que esté equilibrado, ¿verdad? Que ninguno de todos estos elementos uno supere al otro, que haya limpieza, ¿verdad? En el vino base y que ninguno del otro, como decía, no sea protagonista. No queremos, a la hora de hacer un vermut, no queremos que un vino brille por su propia cuenta, ¿verdad? Sino que buscamos en este vino base que sostenga todo lo que viene después, que en especial son los botánicos, ¿verdad? Como les decía al principio, sabemos que hay vermut que se han elaborado con vinos tintos o con vinos rosados, vienen siendo estilos un poquito más modernos, como les dije, el mayor estilo es a base de vino blanco, ¿verdad? Y en el caso de los que se usan vino tinto, pues vamos a verlo en la palabra rosso, ¿verdad? Que sabemos que en italiano, en el mundo de los vinos, eso significa tinto. Y en estos casos se usan uvas que ya muchos conocemos y que consumimos como vino tinto, como la Garnacha o la Sangiovese. Pero hay algo bien peculiar. No es como en el mundo del vino que la cáscara es el que le da el color. En un vermut oscuro, ¿verdad? O pigmentado, el vermut roso muchas veces puede venir porque se hace por un vino tinto. Sin embargo, puede ser también de ese color si se le añade caramelo. Esto es súper interesante porque esto es como en el mundo del vino, todo depende cómo vamos a elaborar el vino. En este caso, cómo se va a elaborar el vermut roso. Si usando un vino tinto o agregándole caramelo, ¿verdad? Para darle ese color. Y esto es lo que vamos a hablar más adelante cuando veamos los estilos en específico. En resumen, con el vino base no se busca que el vino base brille por su propia cuenta, sino que sostenga todo el resto de elementos.
Entonces, después del vino base viene la fortificación y esto significa que se le va a añadir alcohol al vino. Eso quiere decir un vino fortificado, que es fuerte porque se le agrega alcohol. Y normalmente ese alcohol tiene que ser neutro, no le tiene que agregar color, no le tiene que agregar aromas. Y lo otro es que ese alcohol tiene que ser de origen vínico, es decir, de uva. Siempre nos mantenemos en el mundo del vino. ¿Y cómo se hace, verdad? Este alcohol, a mí me pareció súper interesante cómo entender cómo hacen este alcohol de uva. Pues primero se hace el vino base del que hemos hablado y luego se le va añadiendo, ¿verdad? De forma controlada este alcohol. Y luego este alcohol lo que va a hacer en el vino base es subirle los grados de alcohol. Si se fijan, vinos fortificados, hablamos de Oporto, hablamos de Jerez, hablamos de Madeira, ¿verdad? Que son vinos que tienen un vino base normal y se le ha agregado alcohol. Y lo que tienen en común todos estos, como lo que estoy hablando ahorita en la segunda etapa del vermut, es que le sube el grado de alcohol. Ese alcohol que le agregamos sube su porcentaje, ¿verdad? Y viene a subir, vea, entre un 14 hasta un 18%. ¿Para qué sirve esto? Pues para terminar de estabilizar ese vino base que tenemos, para que se conserve mejor en botella, ¿verdad? Y que nos pueda durar más tiempo. Y también para ir preparando la tercera etapa de la que ya vamos a platicar, que son los botánicos. Pero sobre todo también el que incremente el grado de alcohol ayuda a que tenga mayor estructura el producto en sí. Y entonces es como cuando se le añade este alcohol, cuando se fortifica este vino base, lo que se busca es que tengamos una base súper más firme, ¿verdad? Se vuelva una columna vertebral que permita sostener todo lo que viene después, que en este caso son los botánicos. Entonces, a la hora de definir si es vino, si es licor, si es un destilado, muchos expertos colocan al vermut entre un vino y en un destilado. Queda en ese punto intermedio porque tenemos base vino, pero también tenemos un vino base con alcohol. Entonces lo vamos a poner en medio. Y algo bastante importante, este alcohol que estamos añadiendo para fortificarlo ayuda a extraer y a fijar mucho más aromas, ¿verdad? Porque acordémonos que el vino base se elaboró con uvas poco aromáticas. Y sin esta etapa de la fortificación, los botánicos no se fijarían muy bien en el vino. Entonces, cada parte es súper, súper importante. Otra cosa que me gustaría recalcar es que el alcohol que se usa para fortificar no es cualquier alcohol. Ya les dije que es a base de uva, ¿verdad? Y lo que se hace es que se parte el vino y ese vino se destila. Entonces lo van calentando de forma que se vaya separando ese alcohol y luego lo empiezan, por eso es que le pongo en la foto ahí los famosos alambiques de cobre que usan en las destilerías, porque después empiezan a destilar varias veces, esa destilación hace que sea mucho más puro ese alcohol, ¿verdad? Y luego limpio, y lo que queremos es que no tenga nada de aromas porque proviene del vino. Y eso se hace para que vaya también modificándose, ¿verdad? Esto que les decía, de la base del alcohol, de sus aromas, para que no vaya a afectar el producto final del vermut, ¿verdad? Que no le vaya a cambiar para nada el perfume. Le aporta estructura, ayuda a conservarlos, les repito nuevamente, ¿verdad? Y les vuelvo a recordar que este alcohol, esta fortificación ayuda a conservar todos los aromas, ¿verdad? El alcohol nunca debe de destacar en esta etapa y en el vermut en sí, ¿verdad? Porque si no, no tendríamos un buen vermut. Y entonces, cuando yo les estaba preparando esta sección, yo me preguntaba si la uva que se usa para hacer el alcohol va a ser la misma del vino base. Y como buen economista, todo depende, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser la misma uva, pero sí pueden coincidir, ¿verdad? Porque el vino base al final se escoge por su propio equilibrio, ¿verdad? Y el alcohol se va produciendo buscando
neutralidad y esa eficiencia, ¿verdad? Para lo que queremos buscar del vermut. Entonces, a la hora de elaborar este alcohol, se usan uvas en común, como hablamos en el vino base. Se puede usar la Irene, se puede usar la Ugni Blanc y se puede usar la Trebbiano. ¿Por qué? Como les dije, son uvas que tienen buena acidez, no son muy aromáticas, son bastante neutras y son súper fáciles en este caso de trabajar en la destilación. Entonces, por eso es que muchas veces va a coincidir la uva que se usa del vino base con la uva de la etapa del alcohol en la fortificación, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que ser las mismas, sino que cumplen funciones similares. Y también yo, me salía otra pregunta, me surge otra pregunta. ¿Y podría usar yo uvas tintas para hacer este alcohol? La respuesta es que sí, ¿verdad? Pero no es lo más común que se ocupen a la hora de elaborar los vermut, porque acordémonos en el mundo del vino, una uva tinta tiene mucho más cuerpo, en este caso tiene pigmentación, tiene taninos, tiene más estructura, ¿verdad? Tiene más carácter, ¿verdad? Y lo que estamos buscando en un vermut es todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado, porque queremos que el alcohol no tenga ese protagonismo para que luego los botánicos y los aromas que buscamos en el vermut sobresalgan, ¿verdad? Entonces aquí, luego ya viene la tercera etapa, que es la final y siempre muy importante, que es la aromatización. Lo que se busca acá es agregar los botánicos. Y no hay una receta, decir, hay tantos botánicos y esos botánicos son los que le vamos a poner a todos los vermut y así se hace. No hay una receta y esto es lo que también coincide con el mundo del vino, porque como el vino hay tantas variedades y no hay una receta de un estándar de un estilo de vino. Puede ser la misma uva, pero elaborado en miles de estilos diferentes. Lo mismo pasa con el vermut, con la magia de la aromatización, ¿verdad? Y cada bodega va a tener su propia receta, su propia fórmula y en muchos casos son secretas. Nadie sabe cuántos botánicos usan, nadie sabe cuáles botánicos son, ¿verdad? Pero entre los botánicos que se usan son las hierbas, las raíces, las especies, las flores y las cáscaras de los cítricos. Pero todo vermut tiene en común un botánico y es el famoso ajenjo, ¿verdad? Y cómo se hace este proceso de la aromatización. Y ojo, vuelvo a repetir, no hay vermut sin ajenjo, ¿ok? Si no lleva ajenjo, no es vermut. O sea, que es clave, esa es la única que no es secreto, esa siempre tiene que ir en la mezcla. ¿Y cómo se hace este proceso de la aromatización? Pues todo es a través de una maceración, ¿verdad? Es decir, que van a dejar los botánicos en contacto con el alcohol o con el vino durante cierto tiempo para ir extrayendo, como en la foto ahí, van a ir extrayendo los aromas y los sabores. Y viene siendo también como una infusión, ¿verdad? Como un tecito cuando ponemos la bolsita de té, ¿verdad? Y dejamos que el agua pues absorba todo lo que tiene la bolsita de té para darle color y para darle aromas y sabores. Lo mismo pasa acá con la aromatización, ¿verdad? Y se pueden combinar tanto la aromatización en el alcohol como en el vino. Puede ser en ambos o pueden solo aromatizar en el alcohol o solo en el vino. No hay un tiempo, digamos, así como estricto. Ahí depende de lo que vaya a guste cada casa, ¿verdad? De cuánto sabor y aroma quiere de esos botánicos, ¿verdad? Pero muchos productores, para poder extraer mucho más los sabores y aromas intensos, lo que hacen es aromatizar usando el alcohol neutro, ¿verdad? Y cuando quieren tener aromas y sabores más delicados, aromatizan sobre el vino base, ¿verdad? Y luego ya esto se va mezclando con el vino fortificado, que fue la etapa 2, y aquí lo que se va a ir buscando es un equilibrio a que tengamos un vermut equilibrado, ¿verdad? No queremos que todo sobresalga, sino que haya un equilibrio entre todos los elementos, ¿verdad? Y por eso es que muchos vermut, como les decía, no hay una receta y en cuestión de botánicos pueden usar 20 tipos distintos, 30 diferentes o hasta 40, ¿verdad?
Y por eso es que todos son distintos. Los diferentes vermut que veamos en el mercado, pues la recomendación es que los prueben, ¿verdad? Porque van a saber súper distintos según las casas. También está ese mito que todos los vermut son dulces o que todos los vermut son secos. Se van a dar cuenta que también hay dulces y secos como en el mundo del vino, ¿verdad? Y acá no es que en un vermut, después de esto, de entenderlo en la aromatización, no estamos buscando si ay, quiero dulzor o si quiero que sea un vermut seco. Lo que debemos de buscar como consumidor es las diferentes capas que quiero encontrar de los diferentes botánicos, de los diferentes sabores que me da el producto en sí, ¿verdad? Entonces, al final, entre las notas que pueden encontrar en su vermut, y por eso era importante para mí que lo tengan y hagan la cata ahorita en casa y relax, ¿verdad? El aroma, el color, ¿verdad? Se ve que es bastante cobrizo caramelo, el que tenemos aquí, el coqui histórico, ¿verdad? Porque pueden tener notas herbales, especiadas, cítricas, cuando lo prueben de repente a alguien le puede salir notas amargas y en otros casos, como es en este, pueden ser notas dulces. Vamos a hacer. Es como bastante cítrico en nariz. El coqui, bastante naranja. Y en color sí quisiera definirlo como un caramelo tostado. Y en boca sí tiene dulzor, tiene un poco de cítrico al final, como la ralladura de naranja. Me queda bien el retrogusto, ¿verdad? Que coincide mucho con las notas cítricas y un poco de amargor. Entonces, si se dan cuenta ahorita que están haciendo la cata del vermut por sí solo, pues se vuelve una bebida bastante compleja porque tiene distintas capas, pero a la larga se van a ir acostumbrando y lo van a ver de una forma más amigable y accesible, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber en el chat quién hizo la cata y qué les pareció, o alguien que quiera abrir micrófono, si hizo la cata del vermut por sí solo. Me encantaría escuchar o leer algún comentario mientras disfruto acá. Yo, la de San Miguel. ¿Qué onda, More? Después Carlita que levantó la mano. Ay, perdón. Dale, Este, ¿quieren la cámara o así solo la voz? como querrás, como querrás. Eh, bueno, solo me vino el recuerdo a la medicina de mi abuelita que se la preparaba el hermano en la farmacia. Ajá, ahí Eh, está Carla, está así, asentando así. Sí, va. Entonces no me equivoco. No estás Eh, mal del paladar. no estoy tan mal. Por sí, este es un clásico, ¿verdad? El que tenemos aquí, bueno, el que yo tengo aquí en El Salvador. Ujú. eh, Dice que lleva cacao y naranja, ¿verdad? Entonces Ajá, el aroma sí es dulce, muy dulce, y en boca un concentrado de azúcar amargo, pero de aquel sí, como que hubiérase puesto mucho azúcar en la naranja. ajá, ajá. Y de color lo veo color ámbar. Ámbar, ok. Y, y sí, digo no, pero muy bonita la experiencia. Que me alegro. Y bueno, después al final hablamos si lo Sí, combinaste con algo. Chivísimo. sí. Gracias, amor. Carlita, contanos. De hecho, lo que dijo también ella es muy cierto. Es primera vez que lo pruebo, vea. Ajá, Pero, o sea, el olorcito también dulce, pero yo por mi profesión sí lo asimilé a un jarabe. Entonces, al probarlos, cabal, al principio es esto con dulce y ajá, poco a poco, cabal, se va sintiendo lo cítrico, lo amargo y al final, el alcohol. correcto. De hecho, se parece mucho, bastante. Yo he probado un elixir cubano. Ajá, Entonces, ese elixir prácticamente es un poquito más denso que esto, pero la consistencia es muy similar, dulce al principio y al final se siente el alcohol, o sea, es rico, pero también a la vez se siente fuerte, fuerte. porque ya lo probé combinadito y me gustó Ajá. más combinado. A mí también, a mí también.
Súper, pero qué buena experiencia para hacer la primera vez. Súper buenas notas de cata, Carlita. Muy bien. Por ahí Jackie también levantó la mano. Hola, hola. Sí, estoy un poco igual que todos. Creo que esperaba algo diferente, pero a medida que nos fuiste explicando fue como, "Oh, por supuesto, porque me sorprende". Yo nunca he probado el ajenjo, pero creo que esa es la nota que yo más estoy identificando. O sea, no te sabría decir qué notas sentí, pero siento hojas y siento especias, hierbas y especias, las dos cosas. Aquí les pongo Ah, aquí para que te ayude, Jackie, la siguiente slide. Ahí van todos los botánicos que pudieran usarse o que pudieras encontrar. Tal vez te gracias. ayuda. Ajá. Y pregunta, ¿es añejado en barrica? No, no. Ok, porque le sentía una nota, pero tal vez pueda ser como el cacao o el café, Como pero sí, tostado. ajá, como tostado, como ahumado, algo así. Ujú. Por eso creo que un poquito entre cacao y café. Solo igual no sería mi elección principal. Con agua tónica sí es un poco más pasable, pero tengo una tarea grande con esa botella porque realmente siento que no sería de mis primeras elecciones para beber. No te Ujú. preocupes que te traigo más sugerencias cómo usar esa botella. Ok, Así acepto. que no te preocupes antes de tiempo. Ok, Pero sí, ahí les dejo la lista de los botánicos que pueden usarse aparte del ajenjo para ver si también alguno de esos son los que identificamos en aromas o en sabores, ¿verdad? Eso creo que todos coincidimos mucho en la categoría de otros, esa parte de cacao y del café, ¿verdad? Y la cáscara de naranja es súper obvia en el coqui que tenemos acá. ¿Verdad? Así que es algo súper interesante que pudimos hacer esta cata. Me gustaría, Dani, que en Panamá tú encontraste otro, es el Antica, ¿vea? Sí, este que se llama Antica Fórmula Vermont di Torino Giuseppe Carpano. Ese es de uno de los clásicos. Más adelante ya te voy a contar algo de Carpano. ¿Qué te pareció en la cata por sí solo? Eh, Creí que iba a ser más dulce. Ujú, Eh, es como dulce en nariz. ujú, Tiene aromas como a miel de abeja, a chocolate, a vainilla, algo a madera. eh, y luego en boca se siente, no se siente dulce completamente, sino que es como una mezcla entre dulce y ácido, ujú. eh, con un tono así como naranja, con notas a naranja, eh, un poco de menta al fondo. Tiene bastante capas ese Astica. No, Es Atlántica. Ujú. complejo, o sea, no tiene un solo sabor, y es largo. Es Eh, bastante largo. sí, el retrogusto. Muy bien, pero qué interesante. Aquí lo venden ese que tú tenés, el Antica, así que cuando puedas, ahí le mandas una foto en el chat para que lo vean los demás y se animen a probarlo, porque es otro, no coincidimos en algunas notas, pero hay otras notas interesantes como la menta, que vale la Súper. pena probar. Ajá. Ahí les paso. Chivo, gracias, Dani. Por ahí Jocelyn nos cuenta que no tomas café, pero y eso suele pasar cuando uno no le gusta algo o no, usualmente no come de algo o prueba algo, es lo que más podemos identificar. Y qué alegre que te sacamos de esa zona de confort, ¿verdad? Así que creo que ¿cómo se llama? La conclusión común acá es que para ser la primera vez, creo que coincidimos un poco con el mixer, tomarlo solo así por así. Tal vez yo lo que recomendaría es, si es solito, con hielo,
Tal vez pueden hacer ese ejercicio ahorita que sigue la clase, lo poquito que les haya quedado en copa, agréguenle un cubo de hielo para ver cómo evoluciona, porque puede funcionar la experiencia así como funciona con whisky o con otro destilado, ¿verdad? Así que los invito a que hagan esa prueba. Buenísimo, me encanta que son súper aplicados todos y vamos a continuar con la parte de la historia, ¿ok? Y es que el vermut no empezó como una bebida social como lo que estamos viviendo nosotros esta noche, sino que empezó como algo medicinal. Lo que se hacía era mezclar el vino con hierbas para ayudar a la digestión. Así que ahora, ya ves, aquí, Jackie, hay otra solución para acabarse esa botella cuando se sientan súper llenos después de una comida, una copita de vermut roso y por todas estas botánicos que llevan les va a ayudar a la digestión. Otra cosa interesante es de dónde proviene la palabra. Vermut proviene de una palabra alemana que se dice, bueno, se lo voy a decir cómo se lee, Wermut, ¿verdad? Que significa ajenjo y por eso es que la regla principal de los vermut es que debe llevar el ajenjo, ¿verdad? Y es lo que más vamos a percibir yo tampoco, como decía Jackie, no lo he probado el ajenjo por sí solo, pero es la nota que más se va a percibir en un vermut porque es lo que más tiene que llevar, ¿verdad? Y luego esta práctica del vino con hierbas se fue expandiendo por toda Europa, especialmente por Italia y con Francia, ¿verdad? En Italia, el vermut es un estilo un poquito más cálido y más especiado, mientras que en Francia el vermut es mucho más seco y herbal. Aquí creo que es cuestión de estilos, ¿verdad? Si les gustan las especies, busquen el vermut italiano. Si les gusta lo herbal, pues buscamos un vermut francés. Y luego, al pasar el tiempo, históricamente el vermut dejó de ser algo medicinal y se convierte en algo social, ¿verdad? Puede ser una bebida que me lo puedo comer como me lo puedo tomar como un aperitivo para simplemente platicar, ¿verdad? Porque me ayuda a abrir el apetito. Así que no me echen la culpa si de repente ahorita ya sienten un poquito más de hambre, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos europeos están acostumbrados a que el vermut sea parte como el ¿verdad? De una cena. Y aunque lo que les estoy contando, que el vermut tiene raíces medicinales, hay personas claves que lo fueron transformando a lo que lo conocemos hoy y hay 4 personas que les quiero presentar, ¿verdad? Aquí a continuación, que uno, por ejemplo, ya lo mencionó Dani, que es el que él tiene ahí en Panamá, al señor Carpano. El último que ven ahí en la foto es el señor Coqui, ¿verdad? Y entonces les quiero contar rápidamente algo cortito, ¿verdad? Sobre cada uno de estos personajes. Comenzamos con Carpano y es que él se llamaba Antonio Benedetto Carpano y estamos hablando a finales del siglo XVIII en la ciudad de Turín. Y él tuvo una idea diferente de hacer las cosas. Dijo, tomar vino y aromatizarlo con hierbas y especies, pero no como medicina, sino como una bebida para disfrutar. Y entonces, cuando lo empezó a hacer así, dicen que su tienda nunca cerraba porque la gente loca llegaba a comprar y a comprar y a comprar, ¿verdad? Porque les gustó tanto ese cambio ya no solo para medicina, ¿verdad? Y entonces con Carpano se marca justamente ese comienzo de que el vermut ya es visto como una bebida social, ¿verdad? Y ya no como algo medicinal. Luego en Francia tenemos a este señor, el segundo que ven aquí en pantalla, al señor Joseph Noilly, y él viene a desarrollar un estilo completamente diferente. El estilo del vermut de Noilly es muchísimo más seco, más herbal y un poquito más elegante, dicen los expertos. Dicen que su método era bastante particular porque dejaba el vino envejecerse al aire libre, expuesto al clima. Es como que
lo terminaba oxidando un poco, ¿verdad? Y eso pues obviamente le modifica todo su perfil aromático y los sabores. Y por eso, gracias a esta técnica, así nace un estilo que se llama dry. Por eso es que podemos encontrar vermut estilo dry y luego este estilo dry se convierte en un elemento súper importante en la coctelería. Más adelante, otra personaje muy importante en el mundo del vermut es la tercera que ven ahí en pantalla, que es el señor Martini, Alessandro Martini. Y él no solo producía vermut, sino que lo que él aportó también fue llevarlo al mundo, ¿verdad? Darlo a conocer. Ya el vermut no solo era algo francés, algo italiano, sino que ya lo podíamos encontrar en el resto del mundo y se convierte en una bebida global. Y para finalizar en los personajes, no podía dejar afuera al señor Coqui, ¿verdad? Don Julio, en español, quien a finales del siglo XIX, siempre en Turín, aportó algo distinto. Y lo que hizo él fue enfocarse en preservar la esencia del vermut, ¿verdad? Ya en un mundo moderno, pues trabajó muchísimo, ¿verdad? En que ya no fuera tan tradicional, sino que ya empezara a tener muchísimo, mucho más carácter, muchas más capas, el vermut, ¿verdad? Cuidando mucho el vino base, los botánicos, pero que se mantuviera la tradición, pero tener un producto muchísimo más elegante, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 personajes claves que podemos tener en la industria del vermut, ¿verdad? Y a ellos, pues, le debemos que pasó de ser algo medicinal a convertirse en un ritual como un aperitivo, ¿verdad? Así que bueno, después de conocer a estos personajes, quisiera hablarles un poco sobre los estilos, porque no hay solo un estilo de vermut y esto es lo que lo hace bastante interesante. Todo el que estamos tomando todos en casa, eh, probablemente que luego le vamos a preguntar a Alvea si tiene ahí, o nos contás en el chat, Alvea, cuál es el vermut que tenés en casa, pero creo que todos el que tenemos es un estilo roso, ¿verdad? Y por eso es que se vuelve interesante el mundo del vermut, porque no solo existe el roso, pero sí es el estilo más conocido, porque como lo acabamos de probar, es un estilo bien cálido, tiene muchas especies, y coincidimos en que tiene notas de naranja, en algunos rosos les pueden percibir la nota de canela, hoy que se los menciono, tal vez pueden volver a sentirlo en su copa, a ver si sale por ahí, y la nota de caramelo, ¿verdad? Y es como viene haciendo el roso, como ese equilibrio entre el dulzor y el amargo. Muchas veces, y lo que les decía al principio, el roso, este color del roso, pensamos que es porque se ha elaborado con un vino base de vino tinto, pero les decía que no siempre es así, ¿verdad? Muchos, y como en el caso de Coqui, el vermut está elaborado de vino base blanco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegan a este color ámbar, como lo definió More, o en el caso yo lo veo un poco como color caramelo? Lo que hacen es añadirle caramelo al final del proceso. ¿En qué momento exactamente? Bueno, que tenemos el vino base, hicimos la fortificación, integramos los botánicos y en ese caso ya está casi terminado el vermut, ¿verdad? Y entonces el color ahí se le agrega y ya no solo le da, perdón, se le agrega el caramelo, le da el color, pero también tiene la función de agregarle, que es lo que muchos acaban de describir, esas notas dulces y esas notas tostadas, que en el caso de Jackie, pues podíamos haber confundido con un poco de envejecimiento en barrica, pero es ese caramelo que se le agrega al final del proceso, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de que solo le agregaron azúcar líquida, caramelo y ya estuvo, ¿verdad? Sino que cuentan aquí exactamente que es azúcar que ha sido calentada hasta caramelizarse y por eso es que obtiene ese color oscuro y también ese perfil ligeramente tostado, ¿verdad? Que también le agrega una nota amarga. Entonces, al final, este estilo de vermut roso viene siendo
un equilibrio tanto de color como de sabores al agregarle este caramelo, ¿verdad? Por ejemplo, ya los mencionamos porque ya se presentaron las botellas que tienen, pero Carpano Antica Fórmula es uno de los referentes, mayores referentes de vermut rosso. También les recomiendo uno más comercial que es Martini Rosso o el Cinzano Rosso y algo como más como el que estamos tomando ahora nosotros, el coqui es un poquito más de nicho, menos, digamos, comercial, pero siempre con el mismo nivel de calidad, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que al final en el roso, el color viene siendo una decisión del productor, si lo quiere hacer con vino tinto o lo quiere agregar caramelo. Luego tenemos el vermut estilo bianco o blanco. El vermut blanco es un poquito más suave, es mucho más floral, es mucho más elegante. Tenemos notas a vainilla, tenemos notas a flores, a cítricos suaves. Y quizás por aquí hubiéramos empezado, pero la verdad, por referencias, quise empezar por el roso, pero se dice muchos que por el bianco habría que empezar. Sinceramente, en lo que poco que conozco, pero que conozco, el bianco se usa mucho para la coctelería clásica y he platicado con muchos consumidores de vermut, que eso hay, pero hay pocos aquí en el país, y me dicen que justamente el vermut bianco por sí solo, pues como que no mucho, ¿verdad? Que siempre sería como vinculado a la coctelería y así es como nace el famoso martini. Y por último tenemos el estilo rosé, que es un estilo mucho más moderno, mucho más fresco, ¿verdad? Comparado con el roso, normalmente no se busca un color más oscuro ni las notas tostadas del caramelo, ¿verdad? Sino que en sí el color del vermut rosé viene del vino rosado, ahí sí, ¿verdad? Ahí no se le agrega algo adicional para darle el color, sino que el color de un vermut rosé pues viene por el vino rosado. O también puede ser, como ya sabemos también en el mundo del vino, los vinos rosados pueden elaborarse uniendo vino blanco con vino tinto. Un vermut rosé es mucho más fresco, más ligero, va a ser mucho más frutal, mucha fruta roja, ¿verdad? Los cítricos, piensen como en un vino rosado que hemos hablado, como los rosados secos de Provenza, tienen esos arándanos, tienen esos cranberries, tienen las fresas, tienen ciruelas rojas, ¿verdad? Pero adicional tienen esa nota naranja, todo eso cítrico, toronja, lo mismo van a encontrar en el vermut rosé, ¿ok? Hay disponible en el mercado también, así que si les interesa, pues yo con mucho gusto luego les mando ciertas opciones que pueden encontrar también de vermut rosé. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está interesante? O ya se me durmieron Sí, por el vermut. súper bien. Debo decir, no, no es que estaba escuchando todo lo que estabas mencionando y tal vez sería interesante probar los otros estilos, porque creo que se va adaptando al paladar y ahorita que voy por el segundo ya se va sintiendo mejor. Sí, es como acostumbrarse. Ajá, es acostumbrar el paladar, como de repente cuando nos dicen, no, es que yo no tomo vino tinto, ¿verdad? Ujú. Entonces es como ir educándolo, ¿verdad? A los taninos, en este caso al amargor y a las especies, Sí, 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 totalmente. que tenemos tarea entonces para probar los otros. Bien, esto en cuestión de estilos y les traía una sección sobre las regiones, ¿verdad? Todo, bueno, más bien no es que cambie el estilo de vermut, sino que también la forma de prepararlo y lo que van a ir cambiando es ciertas notas, digamos. Por ejemplo, yo les decía en Italia el vermut es mucho más cálido, más especiado y está más ligado al aperitivo, o sea que hoy ya los he preparado para su próximo viaje a Italia, ¿verdad? Para que se pidan un vermut antes de cada comida se lo toman solo con hielo, con una rodaja de naranja o en coctelería, como ya vamos a ver más adelante.
Luego les decía que el vermut en Francia es un poco más herbal, es mucho más seco, ¿verdad? Y está también presente mucho en la coctelería clásica. En España se ha vuelto una gran moda y una gran cultura últimamente, ¿verdad? Tienen esa frase, es hora de ir a tomar el vermut, ¿verdad? Es un ritual social. Luego en Argentina también ha ido creciendo recientemente, ¿verdad? El consumo del vermut. Luego en Estados Unidos también podemos encontrar vermut artesanal, así que ahí le dejamos la tarea a Albea para que busque ahí si en alguna tienda especializada puede encontrar vermut local artesanal. Alemania, pues donde nace, ¿verdad? Su estilo es un poquito más herbal y muy vinculado al ajenjo. En Chile también están desarrollando muchas propuestas artesanales con vinos locales. Reino Unido también, solo que están más direccionados a la mixología. Entonces, como ven, hay muchas formas de vivir el vermut alrededor del mundo, así que también los invito a que cuando hagan sus viajes, pues lo busquen y lo incluyan en sus rituales, ¿verdad? De las comidas. En la coctelería, el vermut viene siendo la base de estos tres cócteles súper famosos, el Negroni, el Manhattan y el Martini. Así que justamente para los que contaron al principio que nunca habían probado el vermut, pues sí, en algún caso sí lo habrían probado si han pedido alguno de estos tres cócteles. Así que también aquí hay otra razón para ocupar esa botella que tienen en casa ahora, ¿verdad? Para que en lo que resta de la semana o en las siguientes semanas, pues se preparen un Negroni, un Manhattan, porque estamos con el rosso, pero que posteriormente con el bianco, pues se pueden preparar los martinis, ¿ok? Y los invito también a que hagan la prueba con el vermut rosé. Luego también les quería dejar el perfect serve para cada uno de los estilos. En el caso del roso, que es el que tenemos la mayoría en casa, solo con hielo, rodaja de naranja y un splash de agua mineral. O en este caso, yo he encontrado este sabor riquísimo con la agua tónica. Luego el bianco se lo pueden tomar así como sale en la foto, con hielo, rodaja de limón y con agua tónica también, ¿verdad? Habría que probarlo. El dry, que puede ir solo con un twist de limón y con hielo, y yo siempre recomiendo que aunque sea un destilado, igual que el vino, la temperatura influye, así que el vermut yo les recomiendo ponerlo a enfriar un ratito antes, ¿verdad? De tomarlo para que lo puedan percibir mejor. Y el rosé, el vermut rosé, pues le pueden servir en un vaso con hielo, agregarle frutas rojas, ¿verdad? Y rellenarlo con agua soda o con tónica. Pero al final, como lo que estábamos hablando, el consumo del vermut, que sea como a ustedes les guste, ¿verdad? No debe de ser complicado, sino que se debe de adaptar a nuestro estilo de vida. Y otra función que pueden darle al vermut es en la cocina, porque yo sé que aquí hay muchos que les gusta cocinar, ¿verdad? Esto funciona como el vino. Pueden usarlo en salsas, en reducciones, o en lo que ocupaban un vino tinto, pueden hacer uso del vermut, ¿verdad? Solo que aquí van a tener muchas más capas de sabores en su comida. Así que los invito a que hagan la prueba esta semana a los que cocinan o los que no, pues que inventemos hacernos algo ahí poniéndole vermut rosso a nuestras comidas. Y algo muy importante es la conservación, ¿verdad? El vermut, esta botella que tenemos en casa, una vez abierto, se debe refrigerar. Yo recomiendo que vaya de forma vertical, ¿verdad? Y esto es lo mismo que se busca como en el vino. No queremos que se oxide tan rápido. Acordémonos que la temperatura en la refrigeradora va a ayudar a desacelerar la oxidación. ¿Cuánto me va a durar una botella de vermut abierta? Hasta 4 semanas, ¿verdad? O sea que no hay prisa de tomarse, ¿ok? Pero puede ir variando un poco el estilo. Los rosos, por su complejidad, ya sea hecho de vino tinto o que le han agregado caramelo, como el coqui, vea que tenemos, sí puede aguantar las 4 semanas. Sin embargo, el bianco y el rosé o el dry
sí dura un poquito menos, una semana menos, ya la tercera semana ya tenemos que ir viendo si no se ha oxidado, ¿verdad? Y también porque el roso dura más porque tiene un poquito más de azúcar, ¿verdad? Entonces, ahí lo que yo los invito, como en el mundo del vino, a que siempre confíen en su nariz y en su paladar, vayan viendo la evolución del vermut que tienen en la refri abierto, qué es lo que ha ido cambiando, ¿verdad? Y lo recomendable es también que esté lejos de alimentos de muchos aromas intensos para que el vermut no vaya a agarrar otros aromas, sino que se quede con los aromas principales de los botánicos, ¿verdad? Entonces, el consejo es que lo traten como un vino completamente abierto, normal, ¿ok? Entonces, esos son los consejos que les quería dar. Y el vermut, pues, lo quiero que lo vean, que no es complicado. Creo que con la sesión de hoy pudimos entender un poquito más sobre esta bebida, ¿verdad? Que haya sido como grato toda esta información para poder entenderlo y aprender a disfrutarlo, ¿verdad? Que es lo que también se busca en el mundo del vino. No queremos que veamos este tipo de bebidas como algo súper complicado y es que yo no soy de vermuts, yo no entro en este mundo, como por ahí decían, pues la idea es darse la oportunidad, salir de la zona de confort, ¿verdad? Probar los diferentes estilos, probarlo en las diferentes coctelerías y nunca va a haber una forma correcta. Yo les he dado acá como los perfect serves, los usos en coctelería, pero al final si a usted le gusta, voy a decir algo, con cola, tómeselo con cola. Esto está igual como el que le gusta el whisky y agarra el Blue Label y le pone Coca-Cola, vea. Entonces, si a usted el vermut le terminó gustando con otra soda y no fue agua tónica, dele. A mí lo que me interesa como educadora es que abran la mente, ábranse al mundo este de vino, digamos, de bebidas a base de vino que son también gratas de conocer y que se pueden adaptar a cada uno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les quería dejar en esta sesión y ojalá pues en un par de meses pudiera escuchar un feedback de parte de ustedes que me dicen, no, mira, hoy ya sí ya lo incluye como un aperitivo o lo incluyo parte de mi día a día. Así que esta ha sido la sesión de esta noche. ¡Tarán! Comentarios, quejas, se vale todo. Aquí vamos a probar todos los tragos que dijiste. Vaya, ¿qué tenés ahí, Dani? Contanos, danos chile, vaya, danos chile. Miren a Dani. Está solo el vermouth solito. Después me hice un Negroni, que esta es 2 onzas de vermouth y 2 onzas de gin. Estoy usando este gin que se llama Citadel. ¿Ok? Después un vermouth tonic, que es 1,5 de vermouth y 4 onzas de agua tónica con una cosita de naranja. Y la última es la variación de un martini, porque en teoría es con Con el vermouth, blanco, vea. pero es gin, eh, vermouth rosso y unos dash de bitters, de orange bitters. eh, y un par de aceitunas. Así que vamos a ver qué Qué tal queda. rico. ¿Sabes que yo me he quedado y no se lo tenía en la cabeza? Ha de ser rico hacerse un spritz de vermouth. Ah, sí. Creo que suena bien. Creo que ahí te dejo otra excusa, Jackie, para esa botella. Un spritz, solo hay que buscar un espumoso brut o extra brut con esas ideas para que no compita con los botánicos. Pero, Y perdón, y totalmente gracias por la idea y gracias Dani porque cabal, creo que ya ahí se amplía, ve, ahí se usan los matices, los aromas y las notas para hacer un ensamblaje totalmente diferente. Pero tengo una duda porque justamente yo tengo una botella del de Martini, del Dry, ajá, porque a mí me gustan los Martini, vaya, por ejemplo, pero ese vermut no sabe a este vermut, o sea, es mucho más, tal vez porque es seco.
O no sé si Correcto. porque... Decíamos que el dry viene siendo más, como más limpio, más Ujú, seco, probablemente más herbal, ujú, porque es lo que necesitas, como cuando haces la coctelería con vodka, que buscas ujú. un destilado neutro. Ajá. Es por eso es que el dry lo usan más para la coctelería. Sí, yo creo que, ajá. Probablemente esa es mi tendencia en general, porque igual con los vinos soy más de buscar vinos Ah, secos. Ajá, espumantes secos. sí. Entonces probablemente sea de experimentar por ese lado, a pesar de que, como te digo, de verdad creo que es un gusto adquirido que se puede ir haciendo Ujú. y se siente bien rico el estómago, como que te ayuda así a Para la calentar el digestión, estómago. ahí me incluyo los que tenemos gastritis, nos ayuda muy bien, así como nos recomiendan una menta verde después de cenar. Creo que un shot de vermut roso, súper bien. Y quizás también, sabes que te pudiera, yo lo voy a hacer después de la clase, pero funcionaría para bajarle el dulzor, agua con gas, agua gasificada, Ya, puede ayudarte a que le baje un poco el dulzor. Entonces, probate ahí con sí. Sí, una, la verdad es que la tónica le amarró bastante bien, pero le da las notas de la agua tónica también. correcto, Ya que ajá, siempre tiene ese amarguito que es bien característico. Ujú. sí, así Pero que, sí, sí, totalmente creo que me queda tarea para hacer experimentos. No me puedo cerrar de un solo a la idea. y hay que comprar el rosé. Incluso el que tiene Dani, los encuentran todos en Bar Lleno. Todos Ok. están ahí. Todos, ellos tienen no lo promueven y tienen un montón de vermuts, pero aquí ya les estamos ayudando. Pero tienen el vermut rosé. Ese suena súper interesante para probar también. Es bien bonito el color. Sí, creo que sí. La verdad que si algo aprendido contigo es que hay que probar. Correcto. Y bueno, Uno no probemos sabe, pues. uno no sabe si te va a gustar. Sí, yo creo que sí. Me encanta. Por ahí creo que Albea levantó la mano. ¿Nos querías contar algo, Albea? Sí, porque yo era de esas que estaba cerrado un poquito porque cuando me invitaste a la clase dije, ay no, yo ya he probado el vermut, el martín, y no, no me gusta. También lo probé en España por así solo y no me gustó. Y yo dije, no, ¿para qué me inscribo? Pero este sí me gustó. Lo que yo hice fue que le puse nada más media onza de jugo de limón y lo mezclé con agua tónica y me quedó delicioso, Lo vamos a totalmente. tomar nota, entonces, para bajarle el dulzor te ayudó el limón. Exactamente, para bajar el dulzor me ayudó el limón. Abrió los ojos porque también lo probaba con coctelería, y no. Y cada vez que yo veía algún trago mezclado con vermut era así de no, inmediatamente así de absolutamente no, es que cosa más fea, pero de verdad que me ha gustado este. Por ser para mí ya son las 10 de la tarde, las 10 de la noche, entonces ya yo me lo tomé así como después de cenar y lo Ujú. sentí como tú dijiste, excelente para cerrar la noche después de cenar, para delicioso, de verdad. Que me alegro que abriste tu mente, como por ahí Jocelyn también decir que saliste de la zona de confort. Eso me encanta. Eso hace que la clase haya valido. Así que muchas gracias. Pues alguien más que Edwina, yo sé que te uniste a último momento, pero sé que vas a ver después la clase grabada. Eh, Así que yo sé que una colita de la clase oíste, pero después te voy a hacer examen. Perfecto, me parece, Liv. Muchísimas gracias. No, y bienvenida. Gracias. Por ahí, Jocelyn, contanos y después va More. Buenas noches a todos. Bueno, quiero contar más que todo mi experiencia porque si era mi primera vez, creo que en coctelería tampoco nunca lo he tomado porque no estoy como abriéndome a este campo, ¿verdad? En general de las bebidas. Así que mi primera impresión dije, no, qué detestable porque sabe a café. No, ya no lo voy a tomar. Yo solo voy a escuchar la clase. Luego comenzaste a mencionar de que el agua tónica, yo igual compré una, le puse harto hielo y yo dije, va quitándome esa nota, pero me va recordando lo que mi madre me hacía hacer.
Mi madre me daba, ella le llamaba guaro curado. Ajá, contanos. Para dormirte. No, era cada vez que a nosotras nos venía el periodo. Y si nosotras nos enojábamos, era una creencia de ella, ¿verdad? Que Ajá. hasta cierto punto me cuesta todavía quitármela. Pero ella decía, hija, no te enojes cuando estés con el periodo, porque si no se corta y esa cosa te va a llegar, decía. Ay, no, niña. De pueblo traía todo eso. Pues la cosa es que ella siempre hacía eso del ajenjo, alucema, cancerina, todas esas especies están concentradas, hervidas, y luego eso decía los shots de venir y tomarlo para que si te tuviste un enojo, tenés sí o sí que tomarlo, y ayudaba muchísimo para los dolores de vientre. Ah, mira. Entonces me trasladó bastante a eso, pero ya con la mezcla que se está haciendo, le acabo de agregar el limón, como acaban de mencionar, y sí, se siente una gran diferencia que yo estoy ahorita. Yo creo que me voy a ir a comprar el rosé. Ah, me encanta. No, ahí me contás para cuando lo Vas pruebes. en la cocina, que a mí me encanta muchísimo cocinar, creo que también voy a experimentarlo, voy a sustituirlo porque sí, es bastante dulce y ya con esa la reducción, vean, te voy contando cómo me va. Me encanta. Gracias, Gracias. Jocelyn. Y bienvenida. Por ahí, More, ¿qué nos querías contar? Hola, ay, aquí, probé de varias formas No, y terminé con jugo de naranja. como dije al final es lo que a ti te guste. Una Eh, mimosa de vermut. sí, algo así, no soy mucho, o sea, te digo que no me gustó, pero sí, ya sentí el paladar para unas salsas que quiero hacer para postres. Qué deli. Ya me estoy imaginando una salsa para bañar sorbete de vainilla. Qué rico. Ahí, mira, las empacás bien, nos avisás y te mandamos a hacer el pedido aquí todos los de las clases. Sí, pero, o sea, solo me recordó a la medicina de mi abuelita que acaban de mencionar de que era para el dolor de vientre, quizás para eso lo tomaba, o no sé, porque Pudiera ser. eh, sí, y guardadita en una botellita de vidrio y todo. Sí, eso sí me recordó, pero no, solo para la cocina creo que me voy a animar. Por eso quizás cuando dices de los cócteles que se hace con por eso es que no me gustan. Oh, ya te diste cuenta por Sí, qué. Ajá. ¿por qué? Sí, porque los he Bueno, probado y es como, no, ninguno de los tres. vamos a estar Pero pendientes de esa reducción de esa salsa. Mores salsa de vermut, así que contando los días sí. para que hagas las pruebas. Hoy es vacaciones, a trabajar. Va, me encanta. Bye. Gracias. Así que bueno, los comentarios han sido excelentes y yo sé que también lo van a disfrutar los amigos que no se pudieron unir virtualmente, pero que van a ver la clase después. Así que a los que van a ver la clase después, pues que los motivamos a que sigan todos estos consejos para que disfruten mejor su vermut.